buenas tardes con todos. Buenas tardes. Ya, Vanessa, Joana estuvo registrando el tema de su asistencia. Así es que vamos a empezar ya nosotros con este módulo referido al procedimiento administrativo sancionador, específicamente de la Ley de Contrataciones con el Estado. Primero, vamos a conversar de que el procedimiento administrativo sancionador, ¿ya?, proviene de un régimen general. Nosotros tenemos como régimen general la ley 24777, que es la ley del procedimiento administrativo general. Esta ley del procedimiento administrativo general, ya, como su nombre lo dice, ¿no? Es un procedimiento, regula los procedimientos de manera general. ¿Qué procedimientos? Todos los procedimientos de la administración pública. ¿Ya? Bien, tenemos entonces así el texto único ordenado de la ley 27444, ¿ya? Que es la ley, el texto único ordenado de la ley justamente del procedimiento administrativo en general. Bien, entonces, este procedimiento administrativo en general regula, por ejemplo, un procedimiento sancionador, que es el que nos interesa ahora. Sin embargo, lo regula de manera general, y la norma misma prescribe que todas las entidades pueden replicar este procedimiento y tal vez hacer algunas modificaciones, pero digamos que el marco normativo sigue siendo este texto único de la ley 27444, ¿ya? Para efectos del estudio, nosotros vamos a analizar esta primera sesión, que es el día de hoy. Vamos a analizar solamente el procedimiento administrativo sancionador, pero que corresponde al Tribunal de Contrataciones, es decir, al Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Recordemos que este procedimiento se tramita bajo el estricto amparo de la Ley 30.22.5 y sus modificatorios, ¿ya? Entonces, vamos a conversar el día de hoy de este procedimiento administrativo específico, y el día de mañana conversaremos respecto del procedimiento administrativo en general, así como también conversaremos del procedimiento administrativo, por ejemplo, sancionador de la Contraloría, del procedimiento disciplinario también que sirve, en este caso, el servicio civil, y también hablaremos de las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos en el marco de sus actuaciones. Bien, entonces, no se olviden que si tienen alguna pregunta o alguna consulta, podrán hacérmela en el transcurso de la clase. Bien, entonces iniciamos este procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones. Esta facultad sancionadora, vamos a iniciar diciendo de que todas las entidades públicas o el Estado tiene una facultad sancionadora en base justamente a lo que establece la norma constitucional. En el caso específico del procedimiento sancionador del OCE, esta función es delegada exclusivamente al Tribunal de Contrataciones. Es decir, el Tribunal de Contrataciones es el único que puede sancionar en materia de contratación pública. Es por eso que hace algunos hace algunos años, en algún momento, el Registro Nacional de Proveedores imponía una especie de sanción cuando, por ejemplo, se presentaban documentos falsos para la inscripción del Registro Nacional de Proveedores, ¿correcto? El RNP detectaba que había un documento falso y lo que hacía era quitarle el cartón y además, en este caso, inhabilitarlo o sancionarlo para contratar con el Estado por un periodo determinado. Un segundito, por favor, tengo acá un problema de internet, voy a tener que cambiar. Un segundito, les pido un minutito de esto. ¿Joana? Dime, Victoria. Joana, un favorcito, un segundo, porque voy a tener que cambiar rapidito acá del internet que me está fallando, ¿ya? Por favor. Bueno, te estamos viendo y escuchando normal. Sancionadora está exclusivamente delegada en el Tribunal de Contrataciones. Entonces, por ejemplo, ningún otro órgano del organismo supervisor de las contrataciones del Estado puede imponer sanción, ¿ya?
solamente el Tribunal de Contratación. Bien, entonces, el artículo 50, en este caso de la ley, establece que es el Tribunal de Contrataciones quien debe sancionar a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residentes o supervisor de obra. Entonces, miren cuál es el ámbito a los que puede sancionar el Tribunal de Contrataciones. Tenemos por un lado los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que se inscriben en el Registro Nacional de Proveedores para poder estar en alguno de los capítulos, ¿cierto? Proveedor de bienes, servicios, consultorías u obras. ¿Quién es participante? A ver, Vanessa, ¿quién es participante? Ya dijimos quién es un proveedor del Estado. ¿Quién es un participante? Vanessa. A ver, chicos, para ver si están allí presentes en la clase. Joana también se va a tomar nota de su participación, ¿no? Sí, claro que sí. Bien, a ver, chicos, porque la idea es que podamos también participar, ¿ya? A ver, no solamente que nos conectemos, dejamos allí y ya nos fuimos. Aquí dice, a ver, Isabel Ramos dice, quienes participan en un proceso de contratación. Juan Carlos dice, el que se inscribe para un proceso, ¿no es cierto? Sheila Pillman también menciona, es el que se registra en un procedimiento de selección. Correcto, ¿no es cierto? El participante es aquel proveedor del Estado que cuenta con su registro y que se inscribe para poder participar en un procedimiento de selección, es decir, se registra como participante en el procedimiento de selección. Muy bien, chicos, muy bien, Juan Carlos, Isabel, Helen. Ya, Helen, entonces, no solamente son los que cuentan con el RNP, porque el que cuenta con el RNP es postor, perdón, el que cuenta con el RNP es proveedor. ¿Ya? Yo tengo mi RNP, ya soy proveedor del Estado, ¿correcto? Pero si ya me registro para participar en un procedimiento, entonces soy participante. Y luego, ¿cuándo soy postor? Postor soy cuando presento ofertas, ¿ya? En este caso, al momento de presentar ofertas, ya me convierto en un postor. Contratista soy cuando suscribo un contrato, cuando he participado, he ganado en la Buena Pro y he suscrito un contrato. Subcontratista, cuando una tercera persona que ha ganado la Buena Pro, ¿no es cierto?, un profesional, subcontrata conmigo ciertas prestaciones. Es decir, yo voy a ejecutar ciertas prestaciones de ese contrato sin necesidad de tener un contrato directo con la entidad. Ese es el subcontratista, ¿cierto? El tercero, la famosa tercerización, como se lo conoce también, ¿no? Es un subcontratista. Los profesionales que se desempeñan como residente o como supervisor de obra, a ellos también el tribunal puede sancionar. Entonces, todas esas personas son a las que el Tribunal de Contrataciones puede sancionar. Asimismo, en el artículo 59, en este caso del reglamento, también encontramos que el Tribunal de Contrataciones, en este caso, el 59 de la ley, señala que el Tribunal de Contrataciones es un órgano resolutivo y dentro de sus funciones se encuentra la de aplicar las sanciones. ¿Y cuáles son los tipos de sanciones que puede aplicar el Tribunal de Contrataciones? Que las vamos a definir en un momentito. Las sanciones son la multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva. Entonces tenemos tres tipos de sanciones que puede aplicar el Tribunal de Contratación. Luego tenemos finalmente en el artículo 257 ya del reglamento, en la que textualmente señala que la facultad de imponer las sanciones por cualquier infracción que estén contenidas en la ley reside exclusivamente del tribunal. Entonces, con este conjunto de artículos, tanto de la ley como del reglamento, no queda duda que el único que puede imponer sanciones en materia de contratación pública es el Tribunal de Contratación, ¿ya? Por lo tanto, hay ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, hay ocasiones en las que a veces me han consultado y me dicen, doctora, hay un proveedor al que la vez pasada le hemos resuelto el contrato y otra vez está participando. Nosotros ya no queremos que participe porque mira, es un postor que no cumple. Podemos negarle la participación a este postor porque ha incumplido
su obligación en todo caso, mantener su oferta o de cumplir con sus obligaciones. Podríamos, no, ¿verdad? Porque mientras ese proveedor no tenga una sanción firme por parte del Tribunal de Contrataciones, si el postor nos haya mentido, si el postor haya dado lugar a la resolución de contrato, si nos haya presentado documentos falsos, etcétera, no podemos dejar de aceptar sus ofertas porque todavía no tiene una sanción. Lo que sí debemos hacer, y es muy importante, es que las entidades públicas debemos remitir información al Tribunal de Contrataciones. Hay casos en los que la entidad no envía la información al Tribunal de Contrataciones. Por ejemplo, me presentan documentos falsos y yo como entidad le quito la buena pro o no firmo contrato, pero no envío los documentos al tribunal. Esa es una obligación de las entidades. Cualquier situación, si alguien no viene a firmar el contrato, tengo que avisarle al tribunal que no vino a firmar contrato para que lo puedan sancionar. Esa es entonces mi obligación como entidad, que debo de informar cuál sería, en todo caso, las posibles conductas de los proveedores o contratistas para que sea el tribunal quien, a través de un procedimiento administrativo sancionador, pueda imponer la sanción correspondiente. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos cuál es la forma en la que el tribunal, en este caso, toma conocimiento de las supuestas infracciones. ¿Ya? ¿Cómo es que, en este caso, el tribunal puede iniciar los procedimientos administrativos sancionadores? Y tenemos que el tribunal puede iniciar esos procedimientos por denuncias propias de las entidades públicas, ¿cierto? Es decir, lo que les mencionaba, ¿no? Yo soy una entidad, su compañero Víctor Rosales es un proveedor del Estado que había ganado un proceso de selección, pero luego Víctor ya no quiere firmar el contrato. Entonces, yo como entidad tendré que hacer mi informe y remitirlo al tribunal denunciando, en este caso, a Víctor por su presunta responsabilidad al haberse negado de manera injustificada, en este caso, a suscribir un contrato. Pregunta, ¿el postor ganador, el de la buena pro, puede negarse a suscribir un contrato? Vamos a imaginar que Víctor gana la buena pro, pero luego Víctor dice, ¿sabes qué? Ya no quiero firmar el contrato porque no voy a poder cumplir, porque estoy enfermo, pues me dio el COVID, de repente estoy internado y no puedo suscribir un contrato. ¿Lo podré hacer o estaré prohibido de negarme a firmar el contrato? En realidad, el contratista puede dejar de firmar, negarse a firmar el contrato, pero por un motivo justificado, es decir, por un motivo que esté válidamente justificado. En el caso en concreto, por ejemplo, pues, ¿qué pasa si yo he ofrecido a ustedes una propuesta, ¿no es cierto? Pero de pronto no puedo cumplirla, pues, porque estoy enferma, en el caso que les estoy poniendo, y ya no puedo irme a firmar contrato. Entonces yo te envío una carta, o que alguien te envíe una carta y te dice, es que la doctora Victoria no puede suscribir el contrato porque se está justificando, mira, acá está su certificado médico, la han diagnosticado con COVID, está internada, y etc. ¿Cierto? Entonces, allí sí podría porque es un motivo justificado, ¿cierto? Pregunta sobre este caso que les estoy haciendo. ¿Qué es lo que debería hacer en este caso la entidad? Porque el motivo es justificado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debería hacer la entidad? Igual debería enviarlo al Tribunal de Contrataciones o ya no, pues porque el motivo es justificado y de repente digo, no tiene razón, me está presentando su certificado, me está presentando todo eso, entonces realmente me está justificando sus motivos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Miren, en este caso, la norma de contrataciones establece el reglamento que a quien le corresponde evaluar si se trata de un motivo justificado o no justificado, solamente es al Tribunal de Contrataciones, porque finalmente la entidad no lo va a sancionar. Entonces, lo que tiene que hacer la entidad igualito es enviar los documentos al tribunal para que sea el tribunal quien de los documentos evalúe si es que le va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador o de repente va a archivar el procedimiento. Pero esa decisión no la puede tomar la entidad. O sea, la entidad no puede decir, no, si ya me justificó, entonces para mí cumple, ya no pasó nada.
no es responsabilidad o función de la entidad. La entidad tiene que enviar los documentos al Tribunal de Contratación. ¿Ya? Que les quede, por favor, esta situación clara. También puede el Tribunal de iniciar el procedimiento sancionador de oficio, es decir, porque se enteró, ¿no es cierto?, de alguna situación en concreto que sea, en este caso, o que constituya la comisión de una infracción administrativa. En este caso, también el Tribunal de Oficio podría, si así lo quiere, en este caso, iniciar un procedimiento. Por ejemplo, el tribunal, miembros del tribunal están viendo pues una noticia y dicen proveedor del Estado suscribió un contrato pese a estar pendiente un recurso de apelación, todos han sido vinculados. Entonces, el tribunal, pues, yo repito, acá hay una infracción porque no se puede suscribir un contrato cuando se encuentre en trámite un recurso de apelación. Vamos a iniciar de oficio la investigación y vamos a iniciar un procedimiento administrativo. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Lo hacen? Es otra cosa. No he visto realmente muchos procedimientos que inicien de oficio, ¿ya? Normalmente siempre los procedimientos lo inician por la denuncia de un tercero. También puede, en este caso, iniciarse un procedimiento sancionador por peticiones motivadas de otras entidades, ¿no es cierto? O sea, ya no es una denuncia, pero sí es una petición de, en este caso, investigación, ¿no? Otra entidad podría decir, ¿sabes qué? Mira, necesito que en todo caso verifique si es que hay alguna transgresión o han cometido alguna infracción estos proveedores. Estoy motivando justificadamente esa comunicación. También se puede iniciar el procedimiento a través de una denuncia de un tercero, ¿cierto? El proveedor a veces, ¿qué es lo que usualmente pasa, no? A veces hay proveedores que, a ver, vamos haciéndolo como una pregunta. Si ustedes son participantes en el procedimiento de selección, vamos a imaginar que ustedes son todos participantes y que sin embargo en el procedimiento ustedes verifican que de repente ha habido alguna transgresión a la norma y que de pronto pues se le ha adjudicado la buena pro a un postor y ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Este postor ha presentado un documento falso con información inexacta porque en ese certificado él dice que trabajó en esa entidad y es mentira porque él no ha trabajado. Yo sé que no ha trabajado, tengo las pruebas. ¿Qué es lo que corresponde realizar en esa situación? Nosotros somos participantes del procedimiento. ¿Qué es lo que corresponde de acuerdo a norma en este caso? ¿Qué deberíamos hacer para poder reclamar? Impugnar, ¿no es cierto? Presentar un recurso de apelación, ¿ya? Pero depende, pues, ¿qué pasa si yo no quiero pagar la tasa? O sea, yo sé que él ha presentado documentos con información inexacta, pero yo no he pagado, no tengo dinero para pagar el 3% de la garantía, ¿no es cierto? Yo no tengo el 3% de la garantía y por lo tanto, si yo presento un recurso de apelación, si la garantía me la van a declarar improcedente porque no tiene la garantía. Pero yo estoy recontra seguro de que ese documento es falso o por lo menos contiene información inexacta. Entonces, lo que podemos también hacer es presentar una denuncia ante el Tribunal de Contrataciones para que el tribunal sea el que decida si investiga o no. Claro está que este trámite de la denuncia no suspende el procedimiento de selección. Es decir, igual se va, el que quería impugnar, ¿no? Igual se va a consentir la buena pro y se va a suscribir probablemente el contrato. Pero al menos yo como participante ya presenté la denuncia contra esos documentos que creía que eran falsos o inexactos. También se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador por una petición motivada de otros órganos del OCE. Es decir, podría ser en este caso, de repente la oficina del Registro Nacional de Proveedores, o de repente la oficina de técnico normativa, o de la de arbitraje, etcétera. Cualquiera de estos órganos del OCE puede, en este caso, con una petición motivada, solicitarle al tribunal que inicie un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Es entonces, es la forma de cómo se inicia un procedimiento administrativo. Entonces, ¿quiénes están sujetos a la competencia de la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado? Ya lo conversamos hace un momento en la lámina anterior, ¿no es cierto? Los proveedores
los participantes, los postores, contratistas, subcontratistas, residente de obra o supervisor de obra. De estos que están aquí ya conversamos quién es un proveedor, quién es un participante, quién es un postor, quién es un contratista y un subcontratista. Pero hemos mencionado quién es el residente y quién es el supervisor. El residente viene a ser el representante del contratista en una ejecución de obra, ¿ya? Ese es el representante técnico, por llamarlo así, del contratista en la ejecución de una obra. Y en el caso del supervisor, viene a ser el representante por parte de la entidad para supervisar la ejecución de la obra, ¿ya? Entonces, a todas estas personas se les puede imponer una sanción. Ahora vamos a conversar de cuáles son esas infracciones que en este caso se encuentran pues descritas como infracciones y que al ser cometidas por alguno de cualquiera de estos que acabamos de mencionar, participante, postor, contratista, subcontratista, etcétera, ¿no es cierto? Si una de estas personas comete alguna de estas infracciones, entonces se hará acreedor a un inicio de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuáles son estas infracciones. Veamos aquí, ¿no? La primera infracción tenemos que es la de desistirse o retirar injustificadamente su oferta, ¿no? ¿Cómo me puedo desistir o retirar injustificadamente mi oferta? Se supone que cuando nosotros, por ejemplo, presentamos una oferta, ¿no es cierto? Nosotros nos mantenemos con la obligación, nos mantenemos en la obligación de mantener vigente nuestra oferta hasta que se suscriba el contrato. Esa es nuestra obligación. Pero de pronto puede pasar, y hace poco realmente, ayer justo me comentaba por allí un cliente, me hacía una consulta, doctora, yo he ganado un proceso de selección, pero la verdad es que ya no quiero firmar contrato porque tengo también otro proceso donde he ganado y no puedo estar en ambos procesos a la vez. En ambos procesos a la vez. Entonces me dice, yo puedo desistirme, puedo retirar mi oferta. Entonces en realidad no se puede desistir, ¿no es cierto? Porque nosotros mantenemos como proveedores la obligación, en este caso, de mantener nuestra oferta vigente hasta la firma del contrato, ¿ya? Entonces, esa es la primera causal o la primera infracción, el desistirse o retirar injustificadamente la oferta. Es decir, yo no quiero, ya no voy a suscribir, no solamente suscribir el contrato, porque acuérdense que el siguiente tipo administrativo tiene que ver ya con otra situación. ¿Cuál es el siguiente tipo administrativo? Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar acuerdos marcos. Es decir, en este tipo administrativo se presume que ya ha existido, o sea, yo no me he desistido de mi oferta, yo la he mantenido. Es más, ya te presenté mis documentos para la firma de contrato, pero luego no lo firmo porque no fui a firmar o porque me faltó, por ejemplo, una garantía. Hace poco leía una resolución del Tribunal de Contrataciones donde el caso era el siguiente. El contratista, el postor ganador de la Buena Pro, había presentado una garantía. Ya saben ustedes que para firmar el contrato se necesita presentar una garantía del 10% del valor estimado o de la oferta, ¿no es cierto? El monto total del contrato. Entonces, este postor contratista había presentado una garantía, pero su garantía estaba errada. Era por montos distintos y por montos menores al 10%. Resulta que la entidad le observa la primera vez una serie de documentos, pero no le observa la garantía. No le dice absolutamente nada de la garantía. Y le da un plazo para que subsane los documentos que habían presentado mal. El contratista subsana estos documentos que había presentado mal, pero evidentemente no subsana la garantía porque nunca nadie le dijo nada, ¿no es cierto? Resulta que cuando ya la entidad revisa todos los documentos otra vez para la firma de contrato, se percata que su garantía estaba mal. Y entonces decide ya no darle plazo y decirle, ¿sabes qué? Ya perdiste la Buena Pro. Y le quitó la Buena Pro.
le dio la buena prueba al otro postor y finalmente lo envió también al Tribunal de Contrataciones para que lo sancionaran por no haber suscrito el contrato. Entonces, el proveedor, en este caso, alegaba a su favor y decía, oye, pero un ratito, yo no me he negado a firmar el contrato. Yo he querido suscribir el contrato y he presentado los documentos, he presentado todo, pero ha sido la entidad la que no me ha observado, en este caso, que mi garantía estaba mal elaborada. Si me lo hubiese observado, yo lo hubiese subsanado. Y el tribunal contesta en su resolución diciéndole, es tu exclusiva responsabilidad saber si es que tu carta está bien o está mal emitida. O sea, no le puedes trasladar la responsabilidad a la entidad. Si ella no te pidió que la subsanes, no significa que por eso la tenga que aceptar porque está mal elaborado. Y finalmente termina sancionando al proveedor del Estado porque dice que él debió ser más diligente y de saber que una vez que gane la buena pro, tendrá que firmar un contrato y para ello tendrá que cumplir con las formalidades dentro de las cuales se encuentra la presentación de una garantía. Por lo tanto, debió en este caso el contratista actuar de manera mucho más diligente y lo terminó sancionando. Entonces, por ejemplo, allí esa conducta claramente calzaría en esta infracción. Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar los acuerdos marcos. Otra infracción que tenemos dentro del artículo 50 de la Ley de Contrataciones es la infracción referida a contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. ¿Se acuerdan ustedes de su clase de impedimentos? ¿Sí? ¿Cuáles son los impedimentos que normalmente más conocemos en la contratación pública? ¿Quiénes están impedidos de contratar con el Estado? ¿Quiénes están impedidos? A ver, díganme un caso cada uno. ¿Quiénes están impedidos de contratar con el Estado? Ya se fueron otra vez. ¿Quiénes están impedidos para contratar con el Estado? A ver, Iris, Juliana. Creo que Juan Carlos nada más está en clase, ¿ah? No, no hablamos, Juan Carlos, no hablamos en este caso de las infracciones, ¿ya? Estamos diciendo quiénes están impedidos para contratar con el Estado, quiénes no pueden contratar con el Estado. Claro, que no, Juan Carlos dice que no tiene RNP, claro, él no puede contratar, pues no está impedido, sino es que él simplemente no va a poder participar, ¿no es cierto? No pueden participar, en este caso, los funcionarios públicos de gran o de mayor prestigio, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los titulares de organismos constitucionalmente autónomos, el presidente de la Corte Suprema, tampoco pueden contratar en este caso el titular de la entidad, como los gobernadores o los alcaldes, ¿cierto? Sí, exactamente, los comprendidos dentro de los impedimentos señalados en ley, correcto, ¿cierto? Entonces, si cualquiera de estas personas que está impedida suscribe un contrato con el Estado, ¿no es cierto? Entonces, también se hará acreedora a una sanción, es decir, a un procedimiento administrativo sancionador. Correcto, Jonathan. Y sus familiares de estas personas también están impedidos hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, ¿cierto? Bien. Entonces, todas esas personas que estando impedidas para contratar con el Estado suscriban un contrato, en este caso también habrán incurrido en una infracción administrativa cuya responsabilidad se castiga con la multa, con la inhabilitación temporal o la inhabilitación permanente. Miren que una cosa es la inhabilitación y otra cosa es el impedimento, ¿ya? La inhabilitación es una sanción que me aplica el Tribunal de Contrataciones. El impedimento es una prohibición establecida en la ley para no desarrollar alguna actividad, en este caso, para no contratar con el Estado. Es una restricción. Es diferente entonces el impedimento que la inhabilitación. ¿Ya?
Otra causal u otra infracción administrativa es la que tenemos en el literal D. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad, ¿ya? Es decir, si es que tú como proveedor del Estado has ganado, en este caso, has ganado un procedimiento de selección, ¿cierto? Has suscrito un contrato. Y luego de que has suscrito ese contrato, tú deseas subcontratar porque ya no, por diversos motivos. ¿Ya? La norma señala que si tú subcontratas por montos mayores o por porcentajes mayores a los permitidos en la norma, entonces también serás, en este caso, sancionado. ¿Y cuánto es lo que es permitido por la norma? ¿Saben hasta cuándo está permitido subcontratar? ¿Se puede subcontratar o no se puede subcontratar en un contrato del Estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede subcontratar o no se puede subcontratar en un contrato del Estado? Sí se puede, correcto, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son las condiciones para que se pueda? ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda? Juan Carlos me dice, por favor, explique la potestad sancionadora de la Contraloría. Juan Carlos, lo que pasa es que la potestad sancionadora de la Contraloría está pensada para el siguiente módulo, que es el día de mañana. El día de hoy estamos viendo la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones. ¿Sí? De acuerdo al módulo, la potestad sancionadora de la Contraloría se va a ver el día de mañana, en la sesión 2. ¿Ya? Ya, muy bien, ¿no es cierto? Contar con la autorización de la entidad y hasta el 40%, correcto. Entonces ya no vamos a explicar entonces esta parte que ya su compañero nos pide que no la hagamos, ¿no? Entonces, una infracción también es la de subcontratar las prestaciones sin autorización de la entidad. Otra infracción, en este caso, viene a ser incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o como supervisor de obra. Se entiende que tanto el residente como el supervisor de obra tienen la obligación de permanecer en la obra a tiempo completo. Si es que se detectara que estos trabajadores o estos profesionales no se encuentran a tiempo completo en la entidad, es decir, que se encuentran prestando servicios, por ejemplo, a 2 entidades de manera simultánea, eso también constituye una infracción y la entidad puede comunicar al tribunal. También es una infracción el ocasionar que la entidad resuelva el contrato. Es decir, por ejemplo, tú has incumplido con las prestaciones y por eso te han aplicado penalidades. Las penalidades solamente se pueden aplicar hasta el 10%. Una vez que se ha cumplido el porcentaje de la penalidad, la entidad estará en la facultad de resolverte el contrato. Bien, si la entidad te resuelve el contrato, además de ya haberte resuelto el contrato y de cobrarte la garantía, lo que debe hacer es informar al tribunal para el inicio del procedimiento sancionador, porque con tu actitud tú has generado que la entidad te resuelva el contrato. ¿Ya? Bien. Ahora, menciona esta infracción es interesante porque menciona siempre y cuando dicha resolución haya quedado consentida o firme en la vía conciliatoria o arbitral. ¿A qué se refiere? A que la entidad te haya resuelto el contrato y tú hayas dejado pasar tu plazo y por lo tanto esta resolución esté consentida. Pero vamos a imaginar que a ti te resuelven el contrato y tú dices un ratito, ¿por qué me lo has resuelto? Yo voy a recurrir o voy a impugnar esta resolución a través de la conciliación o el arbitraje. Y vamos a irnos a un proceso conciliatorio o a un proceso arbitral. Y vemos que en el proceso conciliatorio o en el proceso arbitral se determina que no ha sido mi culpa, pues la resolución del contrato, que la entidad no debió haberme resuelto. Ya cuando el tribunal requiera sancionarme, no va a poder hacerlo porque en efecto no ha quedado administrativamente consentida o firme en la vía conciliatoria arbitral esa resolución que me ha practicado la entidad. ¿Ya? También es una responsabilidad o una infracción no proceder al saneamiento de los vicios ocultos en la prestación a su cargo. ¿Ya? Saben que el contratista tiene igual responsabilidad de
cumplir con poder subsanar cualquier vicio que se haya detectado, incluso después de entregada la conformidad, ¿no es cierto? Podría ser que se le dio la conformidad, pero que en realidad existían vicios ocultos. Bien, tenemos otra infracción relacionada con perfeccionar el contrato luego de notificar en el sistema electrónico que se ha recomendado la suspensión o la recomendación de la nulidad. Hace poco una entidad pública le habían observado su pliego absolutorio de consultas y observaciones, y cuando le hicieron la observación, la entidad ya se encontraba a puertas de firmar un contrato. Y el OCE le estaba recomendando que declare su nulidad. Entonces la entidad evaluó justamente esta situación y el contratista también dijo, oye, ¿sabes qué? Si yo voy a perfeccionar un contrato y cuando, pese a que ya el OCE te ha informado o te está recomendando la nulidad, puedo hacerme acreedor a una, en este caso, una infracción, ¿no es cierto? A un procedimiento administrativo sancionado, ¿ya? Porque no se puede, en este caso, suscribir un contrato cuando, en este caso, exista un proceso o una recomendación de suspensión o una recomendación de nulidad. También pueden o acarrea en la comisión de una infracción el formular fichas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, errores, deficiencias, etc. ¿Ya? Eso es para los que elaboran expedientes técnicos, ¿no es cierto? Puede ser en este caso también el tema de un supervisor que haya elaborado, en este caso, de manera deficiente algún informe, algún expediente, y eso también será materia de un procedimiento sancionado. Otra infracción que es la más común, que es una de las más usuales que se cometen en el procedimiento administrativo sancionador, es la de presentar documentos falsos o inexactos, ¿ya? Bueno, está en la siguiente lámina, esa también la vamos a ver ahora. También la famosa infracción relacionada a presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados. Juan Carlos, ¿cuál es su pregunta? ¿De quién es responsabilidad en la entidad? ¿La responsabilidad de quién? A ver, Juan Carlos, no entiendo tu pregunta. Ya. Recuerde, Juan Carlos, que este procedimiento administrativo sancionador no sanciona en este caso a la entidad o al funcionario, ¿no es cierto? En este caso, la responsabilidad solamente puede recaer, de acuerdo a este procedimiento administrativo, podría recaer en quien formuló la ficha de preinversión o el expediente técnico, ¿ya? ¿Correcto? En esos trabajadores, no en alguien de la entidad. En efecto, quien tendría la responsabilidad del expediente técnico es aquel que está evaluando, que está aprobando el expediente como parte de la entidad, ¿no? En este caso. Pero recuerda que el OCE no le va a poder imponer una sanción al trabajador de la entidad, porque esos trabajadores de la entidad están sometidos a otro procedimiento administrativo. En este caso, el procedimiento administrativo de la Contraloría o el procedimiento disciplinario del servicio civil, ¿cierto? Porque el OCE no va a poder aplicarle sanciones, correcto, a estos funcionarios, ¿ya? Recuerden que el OCE o el Tribunal de Contrataciones solamente impone sanciones a los proveedores del Estado. Bien, les decía, ¿no? La infracción también, una de las más comunes, es la de presentar información inexacta a las entidades del Tribunal de Contrataciones con el Estado, o al RNP, o al OCE, o a Perú Compras, o a cualquier entidad pública, ¿no? Siempre y cuando esa información esté referida a un requisito de evaluación o a un requisito que les represente una ventaja al postal. Es decir, yo necesitaba presentar un certificado, en este caso, pues, me pudiese servir para verme beneficiada con el otorgamiento de la buena pro. Y presento un documento
información inexacta, ¿cierto? Es decir, de repente me dieron un certificado, a pesar de que yo he trabajado en esta oficina como abogada especialista en arbitrajes, yo de pronto digo, ¿sabes qué? Me dan un certificado con experiencia en derecho de familia, cuando no he llevado ningún caso de derecho de familia, ¿cierto? Entonces, esto es una información inexacta. ¿Por qué no es falsa? Porque el documento ha sido emitido, lo han firmado quien dice que lo firmó, pero el contenido del documento es discordante con la realidad, porque mi experiencia no ha sido esa, sino ha sido otra experiencia que no está contenida en el certificado, ¿ya? Entonces es una infracción también la presentación de información inexacta a las entidades, al tribunal, al órgano encargado o en este caso al RNP. Bien, otra infracción es la de presentar documentos falsos, adulterados, a las entidades públicas también, ¿no es cierto? O a Perucom. Otra infracción es suscribir contratos de acuerdo a marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP. En este caso, si es que el proveedor, por ejemplo, ganó un proceso en este caso, ejecución de obras para determinada ejecución y su capacidad de contratación no es la suficiente, ¿ya? Eso también constituye una infracción. ¿Ya? Por eso la infracción está tipificada de la siguiente manera. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad de libre contratación. ¿Saben lo que es la capacidad de libre contratación, no es cierto? Es la capacidad que tienen los ejecutores de obra para poder seguir suscribiendo contratos, ¿ya? O también que no tengan la especialización señalada en la norma o categorías distintas a las autorizadas. Eso se trata en el caso de consultorías de obra. Recuerden que en el caso de los consultores de obra, a ellos se les asigna una categoría y una especialidad. Y vamos a imaginar que la entidad necesitaba otra categoría y otra especialidad y el contratista igual suscribe el contrato pese a no tener las categorías requeridas. Eso es una infracción. Bien, estas son entonces las infracciones que están reguladas en la norma de contrataciones públicas en su artículo 50. ¿Cuáles son los tipos de infracciones que, las sanciones que se pueden imponer en un procedimiento administrativo sancionador? Las sanciones son la de multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva. ¿Ya? En el caso de la multa, tenemos que esta multa va a corresponder a una obligación pecuniaria en favor del OCE, la misma que no va a ser menor al 5% ni mayor al 15% de la oferta económica, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo que yo como proveedor me niegue a firmar un contrato porque me podrán aplicar la infracción de multa, la sanción de multa, y mi multa podría ser entre el 5 y el 15% de la oferta económica. Imagínense, más que la garantía de fiel cumplimiento, que es del 10%, ¿no es cierto? Aquí me pueden sancionar hasta con el 15% de ese valor, ¿ya? Y me indica además textualmente que nunca la multa va a ser menor, en este caso, a una UIT. Y en el caso que no se pudiera determinar cuál es la oferta económica o el monto del contrato, igual se impondrá entre esos parámetros, ¿no? Entre el 5 y el 15%, en este caso del valor estimado o de la oferta económica. Bien. ¿Cuál es otra infracción que en este caso o sanción que el tribunal puede aplicar? La inhabilitación temporal. ¿Y en qué consiste la inhabilitación temporal? La inhabilitación temporal consiste en la privación por un tiempo determinado de que puedas participar en contratos con el Estado, ¿ya?
Y esta inhabilitación va a estar o va a corresponder a un periodo no menos de 3 meses ni mayor de 36. ¿Ya? En este caso es el plazo de inhabilitación temporal. Y para el caso de los documentos falsos, solamente para el caso de los documentos falsos, desde los 36 meses hasta los 60 meses. ¿Ya? Entonces tenemos dos plazos de inhabilitación temporal. Para todos los tipos de infractores, que podría ser desde 3 hasta 36 meses, y para la presentación de documentos falsos o adulterados, tendría que ser una sanción de no menor de 36 meses ni mayor de 60. Y la inhabilitación definitiva, esta inhabilitación, en este caso, consiste en la privación permanente, es decir, nunca más te van a dejar ser proveedor del Estado. En la inhabilitación temporal todavía te van a permitir que luego de culminado tu plazo de inhabilitación vuelvas a continuar con el Estado en las condiciones en las que te encuentres. En el caso de la inhabilitación definitiva, es una sanción permanente, drástica, de forma tal que ya no vuelvas a contratar con el Estado. ¿Ya? No se va a poder participar en ningún procedimiento del Estado. ¿Cuándo se otorga esta infracción administrativa? ¿Cuándo se otorga esta sanción de inhabilitación definitiva? Cuando en los últimos 4 años ya se hubiese interpuesto al contratista, en este caso, más de 2 sanciones de inhabilitación temporal. O sea, siguió un procedimiento sancionador, le aplicaron una sanción, ¿no? Y luego tiene otro procedimiento administrativo sancionador, le aplican otra sanción, y lo cierto es que si tiene más de 2 sanciones y sumadas dan más de 36 meses, entonces ya no puede, en este caso, seguir contratando, porque su tercera sanción será una sanción definitiva. ¿Ya? Bien. ¿En qué casos se aplica la multa y en qué casos se aplica los demás? En el caso de la inhabilitación definitiva, o mejor dicho, empecemos por el tema de la multa. En el caso de la multa se aplica para, por ejemplo, la infracción señalada en la referida a la no suscripción del contrato. ¿Ya? Para esas infracciones son solamente multas. ¿Para cuál más se aplica una sanción de multa? Su compañero Juan Carlos pregunta, ¿la presentación de documentos falsos se denuncia al Ministerio Público? Claro que sí, deberían denunciarlo también al Ministerio Público. Igual, si es que no lo hacen, cuando ustedes envían todo al Tribunal de Contrataciones, el Tribunal de Contrataciones, después de llevado a cabo su procedimiento, también va a remitir los documentos al Ministerio Público. ¿Ya? Así es, porque son documentos falsos. Bien, entonces, ¿a qué infracciones le aplicamos la multa? A desistirse injustificadamente o retirar su oferta, a incumplir su obligación de suscribir el contrato, también el tema de, a ver, ¿cuál más? Subcontratar las prestaciones por montos mayores a los permitidos, incumplir la obligación de prestar a tiempo completo, ¿ya? Esas infracciones se sancionan con multa. Y también tenemos aquí la de suscribir los acuerdos marcos cuando, en este caso, por montos mayores a la capacidad libre de contratación, que es lo que habíamos mencionado un momento. ¿Ya? ¿Qué les aplica entonces multa? Y para los demás tipos administrativos, que son los que hemos visto, se le aplicará una inhabilitación temporal. Bien. Tenemos que, les decía al iniciar esta clase, que este procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones es un procedimiento realmente sui generis, realmente único, peculiar, porque no se remite a la ley del procedimiento administrativo en general.
Por ejemplo, la ley del procedimiento administrativo general contempla dos supuestos, o contempla supuestos de eximentes de responsabilidad y supuestos de atenuantes de responsabilidad. Mientras que en el caso de la ley de contrataciones no establece ni eximentes ni atenuantes. Lo que establece es la posibilidad de una graduación, ¿ya? Lo que tiene son criterios de graduación de la sanción, ¿ya? Que de repente podríamos llamarlo como atenuantes, pero en la norma de contrataciones se regula como criterios de graduación de la sanción. ¿Y cuáles son esos criterios? La naturaleza de la infracción, el reconocimiento antes de que haya sido detectado, es decir, que el mismo contratista diga, oye, sí, pues antes de que me vayas a sancionar porque es subcontratado, en todo caso voy a reconocerlo expresamente, ¿ya? La conducta procesal, de presentar los documentos. La conducta procesal, por si acaso, no implica no defenderte, ¿eh? La conducta procesal implica que vas a cumplir con los plazos que el tribunal te está asignando para presentar tus descargos, para la asistencia de las audiencias, etc., ¿no? Los antecedentes, es decir, el tribunal va a tener que verificar si es que tienes otras sanciones o no para que sobre la base pueda aplicarte un criterio de graduabilidad. La inexistencia de un daño. ¿Para quién tiene que ser ese daño? Para la entidad, ¿no es cierto? Tendríamos que acreditar que la entidad no sufrió ningún daño con nuestra infracción. Y finalmente, la ausencia de intencionalidad, ¿no? Yo no tuve realmente mayores intenciones de hacer o cometer esa infracción, pero finalmente terminó sucediendo. Estos son entonces los criterios, como les repito, de graduación de la sanción, incluso por debajo del mínimo previsto, ¿ya? Pero lo que sí señala la norma es que para el tipo administrativo de presentación de documentos falsos no cabe ninguna graduación, ¿ya? O sea, no va a ser posible graduarle por debajo, ¿ya? No procede entonces para este procedimiento o esta infracción de la presentación de documentos falsos. ¿Cuál es el trámite del procedimiento administrativo sancionador? El trámite es el siguiente. Interpuesta la denuncia de la entidad o del tercero, de cualquier participante, interpuesta la denuncia, el Tribunal de Contrataciones tiene un plazo de 10 días para poder iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Luego de ello, o en el mismo plazo, en realidad, la entidad puede solicitar información adicional que le contribuya con el inicio de este procedimiento sancionador. Si es que la entidad no remitiera información o no alcanzara los informes que el Tribunal de Contrataciones le está solicitando, el tribunal va a proceder a informar al Sistema Nacional de Control de la conducta de las entidades públicas que no remiten la información solicitada. Luego de ello, se tendrá que iniciar el procedimiento administrativo sancionador a través de una resolución que debe ser notificada a la parte, es decir, al contratista o al proveedor, ¿no es cierto? En este caso, se le otorga con ese inicio del procedimiento administrativo sancionador, se le aplica un plazo o se le otorga un plazo de 10 días hábiles para poder presentar descargo, ¿ya? Una vez que haya vencido ese plazo para poder presentar los descargos, correcto, en este caso, el expediente se debe remitir a la sala correspondiente, ¿ya? Una vez emitida la sala correspondiente, la sala tendrá el plazo de 3 meses de recibir el expediente, prorrogable por 3 meses más cuando hubiera ampliación de cargos. ¿Para qué tiene este plazo? Para poder emitir su resolución. En el caso de que el tribunal no emitiera su resolución dentro de este plazo, igual va a mantener la responsabilidad de emitir la resolución, pero bajo su cuenta y riesgo, ¿no es cierto? Es decir, será responsabilidad de los miembros del Tribunal de Contratación, ¿ya? Fíjense ustedes, y esto es interesante para que puedan revisarlo el día de mañana que veamos el procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría. Aquí se dan cuenta que el procedimiento es desarrollado en concreto todo por el Tribunal de Contrataciones, ¿cierto? Es decir, en este caso por la sala, ¿ya? Mientras que no vemos en este caso la presencia de Juan Carlos, ¿quieres hablar?
¿Deseas intervenir, Juan Carlos? No te escuchamos, estás sin audio. No. ¿Hola? No, estoy tratando de capturar el sonido porque no escucho bien. Ah, ok, listo. Yes. Juan Carlos, ¿tú también trabajas en la universidad? Audio. Sí, en abastecimiento. Muy bien, Juan Carlos, muy bien. Entonces me imagino que varias veces habrán enviado al Tribunal de Contrataciones documentos después de haber hecho su fiscalización posterior de proveedores que a veces presentan documentos falsos, ¿no? O con información inexacta, ¿cierto? Todo para poder obtener una buena pro. Ahí no me he correspondido, no lo he hecho, pero en otras entidades, sí, me ha tocado varias veces mandar esos documentos al Tribunal de Contratación y hacer la denuncia al Ministerio Público. Correcto, ¿no es cierto? Y luego, cuando ya una vez que se echa la denuncia, incluso sucede que el tribunal te pide más información y cuando ya inicia el procedimiento te vuelves, tú me hiciste una denuncia, pásame qué otros documentos tienes, te va a seguir pidiendo la información, ¿ya? Entonces les mencionaba pues que en este caso, en el caso del procedimiento administrativo sancionador, hay algo bastante peculiar, ¿no? Lo estamos viendo en estos cuadritos que les estoy proponiendo. Ustedes van a dar cuenta que el procedimiento sancionador solamente está a cargo del Tribunal de Contrataciones y es decir, solamente hay un momento en el que se le remite a la sala, pero que finalmente es parte del Tribunal de Contrataciones, ¿ya? Y está supuestamente, hay profesionales, entre los cuales yo también me encuentro, que este procedimiento estaría atentando contra el procedimiento administrativo sancionador de la ley del procedimiento administrativo general, ¿ya? Porque no contempla un órgano instructor ni un órgano sancionador. Lo vamos a ver eso cuando veamos justamente el procedimiento sancionador de la LPGA, que es la ley del procedimiento administrativo general. Entonces veamos pues que se tendrá en este caso 3 meses la sala tendrá 6 meses para poder resolver. Bien. Desde una vez que te imponen una sanción, o sea, una vez que el tribunal dice, ya, vamos a sancionar a Juan Carlos por la presentación de información inexacta y la resolución sale el día de hoy. ¿Desde cuándo entra en vigencia esta sanción? ¿Es automática? ¿Hay que esperar algún plazo? ¿Cuánto es el plazo? El plazo para que entre en vigencia esta sanción es de 6 días hábiles de su notificación. ¿Por qué? Porque una vez que nos han notificado el procedimiento administrativo sancionador, es decir, la resolución que resuelve este procedimiento en la que nos aplican una sanción, el contratista tiene un plazo de 5 días hábiles para poder presentar el recurso de reconsideración contra esa resolución, ¿ya? Entonces, si es que pasaron los 5 días y yo no interpuse la reconsideración, mi sanción recién empieza a correr desde el día siguiente, es decir, al 6º día de notificada la resolución de sanción. Y les consulto el siguiente caso. ¿Qué pasaría si el día de hoy, 22 de septiembre, su compañero Juan Carlos ya ha ganado una buena pro y va a suscribir un contrato? ¿Correcto? Va a suscribir un contrato, ya ha presentado sus documentos para la firma del contrato, ha presentado todo y el contrato se tiene que firmar el día de mañana, 29 de septiembre. Pero ya su resolución de aplicación de sanción salió el día de hoy. Y Juan Carlos, preocupado, no sabe si suscribir o no suscribir el contrato. Y la entidad igual pues dice, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Suscribimos el contrato o no suscribimos el contrato? Porque ya hay una resolución que lo está sancionando para contratar con el Estado y le está prohibiendo contratar con el Estado. ¿Qué haríamos? Si ustedes fueran los asesores de esta entidad, ¿qué le aconsejarían a la entidad?
que firme el contrato o que mejor no firme el contrato porque ya hay una resolución del tribunal que está sancionando al proveedor con inhabilitación. A ver, los escucho a todos los defensores de la entidad. Juan Carlos dice, no firmo el contrato. A ver, ¿alguien más, por favor? Iris, Juliana. Chicos, ustedes no participan mucho, ¿ah? Uno por ahí que otro. A ver, Sheila, Iris, ustedes que están participando. ¿Qué harían ustedes? ¿Firman el contrato o no firman el contrato? Su compañero Juan Carlos dice que él diría no firma el contrato. A ver, por aquí voy a abrir para poder leerlas. Que no firme, dice, ¿no? Que no firme. Ya está inhabilitado. Ya, les cuento, pues todavía no está inhabilitado, porque les estoy diciendo que la resolución recién salió el día de hoy, 22 de septiembre, y él va a firmar su contrato el día de mañana, 23. Pero esa resolución en la que me están sancionando todavía no está firme. Todavía tengo 5 días, es decir, si me están notificando el día 22, tengo el 23, el 24, el 25, 28 y 29 para poder interponer mi recurso de reconsideración. Recién a partir del día 30, si es que no interpuse la reconsideración, ya estaré inhabilitado para contratar con el Estado. Lo que quiere decir es que si pasa esto, yo podría suscribir contratos inclusive hasta el 29 de septiembre, porque la resolución todavía no ha entrado en vigencia, la sanción, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si interpongo mi recurso de reconsideración? Aún más todavía, podré firmar hasta que se resuelva ese recurso de reconsideración, ¿ya? Porque esta sanción, entonces, si se interpone la reconsideración, todavía no empieza a correr la vigencia de esa sanción. Se suspende la entrada en vigencia hasta que se resuelva el recurso de reconsideración, ¿ya? Bien. Depende, dice su compañera Helen. Helen, ¿de qué depende? ¿Podrías activar tu audio, Helen, para que participes? O escribirme en todo caso. A ver, Helen. Con razón dicen que hacer clases virtuales es como hacer clases de espiritismo, ¿no? Que es como llamar a los seres del más allá, ¿no? Estás presente. Porque realmente los chicos se conectan un ratito y luego ya no están aquí, pues no los vemos, ¿no? No es como la charla presencial donde por lo menos si los estamos viendo que están conversando, ya los hacemos participar para que puedan estar más atentos en la exposición, ¿no? Pero bueno, pues hay que acostumbrarnos a lo que hay, pues. Acuérdense que los que estamos llamando, igual Joana está tomando lista para poder verificar, en este caso, la participación, ¿ya? Bien, entonces ya habíamos mencionado que es muy importante, ya su compañera Sheila dice, es por eso que en las constancias del RNP hay un texto, ¿no es cierto? Dice medida cautelar o algo así. Claro, para saber si es que, por ejemplo, y la medida cautelar es otro tema, porque Sheila, la medida cautelar se interpone cuando, por ejemplo, vamos a imaginar este mismo ejemplo que les estoy poniendo, ¿verdad? Me sancionaron a su compañero Juan Carlos, su compañero Juan Carlos interpone la reconsideración y la sala vuelve a decir, sigue sancionado, no me has convencido, ya que corra tu sanción. Una vez que pasa eso, Juan Carlos tendrá el plazo de 3 meses para poder interponer la acción contencioso administrativa, así se llama. Y esa acción contencioso administrativa se interpone en el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial se pueden solicitar las famosas medidas cautelares. Estas medidas cautelares lo que hacen es suspender el efecto de la sanción del tribunal hasta que el Poder Judicial resuelva. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar el Poder Judicial en resolver algo? Años, años luz, ¿cierto?
en el mejor de los casos, 3 a 5 años para que resuelva algo. Entonces, durante todo ese tiempo, se podría conseguir una medida cautelar para que el proveedor pueda seguir contratando con el Estado. ¿Ya? Así está redactada nuestra norma. Bien. Recuerden entonces que es importante que las entidades, ¿no es cierto?, informen al Tribunal de Contrataciones de las supuestas infracciones cometidas por los participantes, contratistas, subcontratistas, etc. ¿Cierto? Porque de lo contrario, el incumplimiento de esta obligación va a generar que se deba comunicar estos hechos al Sistema Nacional de Control para el deslinde de responsabilidades correspondientes. ¿Cuándo prescriben las infracciones? ¿Qué es la prescripción? La prescripción es una figura legal que hace que la entidad, el Estado, la administración, pierda la facultad para poder sancionarte. Es decir, tú como entidad tienes derecho a sancionarme si yo cometo una infracción, ¿eh? Pero si pasan tantos años y tú no me has iniciado un procedimiento sancionador, tú no me has sancionado, ya prescribió, pues, o sea, ya trampa pasada no se reclama, porque ya prescribió tu plazo para poder sancionar, ¿ya? ¿Y cuál es el plazo de prescripción de estas infracciones? El plazo de prescripción es de 3 años para todas las infracciones, con excepción de la información o documentos con información falsa, ¿ya? Con documentos falsos. En el caso del documento falso, la prescripción se realiza o se cumple a los 7 años de la presentación de ese documento falso, ¿ya? Entonces tenemos 2 plazos de prescripción en el procedimiento sancionador de 3 años para todas las faltas o infracciones y de 7 años para la infracción relacionada con la presentación de documentación falsa. El plazo de prescripción se suspende por 2 motivos. En este caso, por la interposición de la denuncia, ¿ya? Por la interposición de la denuncia y en este caso, hasta el vencimiento del plazo con que se cuenta para emitir la resolución. Vamos a imaginar que ustedes han cometido una infracción, ¿cierto? La han cometido en el año 2017. Vamos a computar, el 22 de septiembre del año 2018, ¿ya? Perdón, del año 2017. Entonces tenemos 3 años, 2018, 2019 y 2020. Debería prescribir hoy, 22 de septiembre del año 2020, se cumplirían los 3 años. Pero si a mí, antes de que se cumplan estos 3 años, es decir, por ejemplo, el día de ayer, el día 21, me inician el procedimiento o se hace una denuncia, a pesar de que no me inicien el procedimiento, pero me hacen una denuncia por la presentación de los documentos falsos, mi plazo de prescripción se suspende y ya no continúa, y por lo tanto el tribunal me podrá sancionar, ¿ya? También se suspende el plazo de prescripción cuando se haya suspendido el procedimiento administrativo sancionador, ¿no es cierto? Si es que de repente se está llevando a cabo el procedimiento administrativo, pero se suspende en este caso el plazo o el procedimiento administrativo sancionador, por ende también en este caso el plazo de prescripción también deberá suspenderse. Contra lo que resuelve el Tribunal de Contrataciones, en este caso, lo único que procede es la presentación del recurso de reconsideración, a diferencia del procedimiento administrativo sancionador de la LFGA, que vamos a ver que se puede presentar recurso de apelación o reconsideración. En este caso, el único recurso que se presenta o que se puede presentar es el recurso de reconsideración y se interpone contra lo que se haya decidido, ¿verdad? Contra la decisión de la sala. El plazo para poder reconsiderar es un plazo de 5 días hábiles desde que se notificó la resolución. Y tenemos un requisito de admisibilidad que tiene que ver con el pago de una tasa.
¿Cuál es la tasa de ese pago de requisito de admisibilidad? Es el valor de una UIT. ¿Cuál es el valor de una UIT? ¿Cuál es el valor de una UIT? 4.300 nuevos soles, ¿no es cierto? Entonces, ese será el costo, muy bien, Helen, 4.300, ese será el costo para poder interponer el recurso de apelación, de reconsideración, perdón. ¿Y qué pasa con esa garantía, con ese monto, si es que el recurso de reconsideración se declara infundado o improcedente, ¿no? Si es que el recurso se declara infundado o improcedente, en este caso se va a ejecutar la garantía prestada, es decir, el tribunal se va a quedar con ese monto de los 4.300, ¿cierto? En el caso se declarará nulo el procedimiento administrativo sancionador, se devolverá la garantía. Y en el caso también la resolución se declare fundada, es decir, si nos hagan caso a nuestro pedido, también se devolverá la totalidad de la garantía, ¿ya? Esa resolución que resuelva el pedido del recurso de reconsideración se debe emitir dentro del plazo de 15 días hábiles, improrrogables, de presentado sin observaciones o, si hubieran sido observaciones, desde que se subsanó ese recurso, ¿ya? Entonces, es bastante rápido este recurso de reconsideración, solamente 15 días para resolver. Y luego tenemos lo que les explicaba, que era la acción contenciosa administrativa, es decir, la famosa o el famoso ACA, por sus iniciales, acción contencioso administrativa. Esta acción contencioso administrativa se dirige contra el Poder Judicial. Esta acción contenciosa, recuerden ustedes que procede contra cualquier procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? O no solamente contra el administrativo del OCE, sino también con un procedimiento disciplinario, con un procedimiento trilateral, etc., ¿ya? Vamos a imaginar que ustedes han sido materia de un procedimiento sancionador por parte de la Contraloría, ¿ya? O por parte del Servicio Civil, un procedimiento disciplinario. Lo sancionan, el día de hoy sale su sanción, y ya reconsideraron, ya apelaron, hicieron todo lo que tendrían que hacer, y finalmente les han dicho, sí, están sancionados, están inhabilitados, en este caso para ejercer la función pública, ¿cierto? Y retírense de su trabajo. Pues bien, nuestro último grito de esperanza en este caso es la presentación de la acción contencioso administrativa frente al Poder Judicial. Y tenemos solamente el plazo de 3 meses contados a partir desde la notificación de la resolución que nos está sancionando, ¿ya? En este caso, la acción contenciosa administrativa del Poder Judicial, en este caso la acción contenciosa administrativa, en el caso del Tribunal de Contrataciones, puede proceder contra la resolución que impone la sanción o contra la resolución que se pronuncia respecto del recurso de reconsideración. Normalmente, las acciones contenciosas administrativas se pueden presentar contra resoluciones firmes y que hayan agotado la vía administrativa, ¿ya? Pero en el caso específico de la contratación pública, del procedimiento sancionador del Tribunal de Contrataciones, aquí no se espera que exista una especie de agotamiento de la vía administrativa, porque el recurso de reconsideración se interpone ante la misma sala. Y por lo tanto, así no interponga el recurso de reconsideración, ya podríamos decir que aquí la acción administrativa ha terminado, ¿cierto? Entonces tendríamos expedito nuestro derecho de poder recurrir a la acción contenciosa administrativa. Bien. ¿Cuál es el plazo entonces para poder interponer esta acción contenciosa administrativa? 3 meses, desde que me han notificado con, en este caso, la resolución que impone una sanción. Bien, ahora vamos a seguir conversando un poco respecto del procedimiento administrativo sancionador, pero en la ley del procedimiento administrativo, que es la ley 27444.
que es la que les estaba mencionando, para que podamos ver las diferencias y saber si es que existe o no existe, y no solamente con la ley de contrataciones, ¿ah? Ustedes en este caso se podrán acordar, y que lo vamos a ver a mayor profundidad en la siguiente clase, ustedes se acordarán que el año pasado, el 2019 salió una resolución del Tribunal de Contratación, del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional unos artículos de una ley, de un reglamento, justamente por contravenir principios del procedimiento administrativo general y por en este caso principios regulados en la Constitución. ¿Qué ley fue? ¿Se acuerdan? ¿Qué procedimiento o qué artículos de qué ley se declararon inconstitucionales por no respetar el debido procedimiento? ¿Se acuerdan ustedes? En el 2019. El reglamento o los artículos del reglamento de la ley de la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República también tiene a su cargo procedimientos administrativos sancionadores, pero su objetivo, o sea, las personas a las que se dirige, ¿cierto? A diferencia del proceso administrativo del OCE, que se dirige contra los proveedores del Estado, en el caso de la Contraloría, está dirigida para los funcionarios públicos, ¿cierto? Que tengan un trabajo en el Estado. Bien, esta ley del procedimiento administrativo, en este caso la ley de la Contraloría General de la República, tenía también su reglamento. El año pasado, justamente a través de una resolución del Tribunal Constitucional, se declararon inconstitucionales ciertos artículos y por lo tanto la potestad administrativa, la potestad sancionadora de la Contraloría no es que haya sido desvirtuada, sino que les han dicho a la Contraloría, si ustedes quieren seguir sancionando, tienen entonces que regular correctamente su normativa. Les han mandado pues a justificar o elaborar correctamente sus instrumentos legales para que puedan seguir sancionando, ¿cierto? Bien, entonces, ahora vamos a conversar, como les decía, del procedimiento sancionador general, el que debería conocerse con profundidad porque todos los demás procedimientos deben acoplarse a lo que este procedimiento sancionador general establece. ¿Ya? Bien. ¿Y cuál es la definición de este procedimiento administrativo sancionador en manera general? Es aquel procedimiento que está destinado a determinar la infracción por parte del administrado de alguna de sus obligaciones y si esta acarrea alguna sanción, ¿cierto? Entonces, justamente ese es el concepto de lo que es un procedimiento administrativo sancionador. Es aquel procedimiento que va a estar destinado en comprobar o en corroborar si es que determinada acción cometida por el administrado constituye una infracción y si es que esta infracción acarrea una sanción. Ese es el procedimiento administrativo. Fíjense que en el procedimiento administrativo sancionador de la LPGA, de la Ley de Procedimiento, se establece claramente que debe haber una distinción entre sus órganos o autoridades. Es decir, debe haber una parte, una autoridad que conduzca la fase instructora y otra autoridad que en este caso decida de la aplicación de sanción. Es como lo que, no sé si ustedes alguna vez han escuchado ese famoso juez y parte, ¿sí? No es correcto porque él es juez y parte. Es decir, el mismo que te investiga, te sanciona. En el caso del proceso penal, eso no pasa, ¿no es cierto? Porque hay ciertas garantías constitucionales que tienen que cumplirse. No puede ser posible que el mismo que te investiga sea el mismo que te sancione, porque en efecto el que te investiga ya se contaminó, ya adquirió pruebas que de repente lo puedan hacer trabajar de una manera parcializada, ¿ya? Y uno de los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador es justamente el principio de imparcialidad. ¿Ya? Por eso es que también en la Contraloría, no sé si alguna de ustedes alguna vez ha llevado un procedimiento ante la Contraloría,
justamente se reclamaba de que exista esta fase instructora y una distinta que sea aquella que decida, ¿no es cierto? Igual que en el Poder Judicial. ¿Quién es el que investiga? El Ministerio Público. ¿Quién es el que sanciona? ¿Quién es el que decide la sanción? Será el Poder Judicial, ¿no es cierto? Allí podríamos hacer fase instructora, fase sancionadora. ¿Ya? Lo mismo debe respetarse en un procedimiento administrativo porque se trata de la aplicación de sanciones a los administrados. Entonces, se tiene que diferenciar necesariamente esta distinción de las autoridades. ¿Quién es la instructora? ¿Quién es la que investiga? ¿Y quién es la que va a sancionar? En el caso de, como les mencionaba, en el caso del Tribunal de Contrataciones, no hemos visto que se respete esta diferencia entre quién es el órgano instructor y quién es el órgano sancionador, ¿no es cierto? No se ha podido verificar. Bien. Las características generales del procedimiento administrativo en general. Tenemos que este procedimiento administrativo general es supletorio, ¿ya? ¿Por qué es supletorio? Porque cada ley o cada entidad, por ejemplo, la Contraloría tiene su propia ley en la que establece que la Contraloría puede tener potestad sancionadora para sancionar a los administrados, en este caso a los trabajadores. El OCE tiene su ley en la que dice que ellos como Tribunal de Contrataciones se hacen suya la facultad sancionadora, ¿cierto? El INDECOPI también dice, yo también soy sancionadora. Servir, yo también soy sancionadora, ¿no es cierto? Todos quieren tener esta facultad sancionadora. Entonces, sí es posible que ello pase. Pero las características de este procedimiento administrativo general justamente se dice que es supletorio, de forma tal que en todo lo que no esté regulado en esos procedimientos especiales de cada una de las entidades públicas, tendrá que aplicarse de manera supletoria lo que establece esta ley del procedimiento administrativo general, ¿ya? Este procedimiento administrativo general no se aplica, dice, en sus relaciones con su personal, es decir, la facultad disciplinaria. No se aplican estas normas. La potestad sancionadora no se delega. Yo no puedo delegar, yo que sanciono no puedo delegar a otro funcionario, otro órgano para que pueda sancionar. ¿Quién es el que sanciona en el caso del OCE? Les dije, ¿no es cierto? ¿Quién es el único que puede sancionar? El Tribunal de Contrataciones. Y no puede ser posible que el Tribunal de Contrataciones pueda, en este caso, delegar esa facultad, ¿ya? Bien. Se admiten medidas cautelares. En los procedimientos administrativos deberían aceptarse medidas cautelares, procedimiento administrativo general. No se pueden ejecutar las sanciones mientras no se agote la vía administrativa. Es lo que les decía, ¿no? En el caso del ejemplo que les estaba poniendo. Si le interpusieron la sanción hoy día, no se va a ejecutar esa sanción mientras no haya pasado el plazo previsto en la norma para que se agote la vía administrativa. Prohibición de reforma en peor. Si a ti ya te sancionaron con determinada sanción y tú reconsideras o tú apelas, tú impugnas esa decisión, no puede ser posible que en esa decisión te vaya peor, pues. Vamos a imaginar que te sancionaron y te dijeron sanción de 6 meses de inhabilitación para contratar con el Estado. Tú interpones tu reconsideración, no podría ser que en esa reconsideración te digan, ya no son 6, sino ahora son 8 meses, ¿cierto? En ningún procedimiento podría ser ello posible, ¿ya? Ni en el sancionador, ni en el disciplinario, etc. Eso se llama la prohibición de reforma en peor, porque no te puede ir peor de lo que ya estás. ¿Cuáles son las características específicas de este procedimiento administrativo sancionador? Las características específicas son las siguientes. Si es que ustedes como administrados, ¿ya? En cualquier procedimiento que les inicien, ¿ya? No se defienden, es decir, no presentan descargos, ¿ya? Ese hecho
no puede significar que a ustedes los consideren culpable de manera automática, porque incluso el hecho de guardar silencio puede ser una estrategia o una defensa. Así es que ello no puede ser considerado o validado para que la administración considere que si no respondiste es porque eres culpable. También otra característica del procedimiento administrativo es que siempre se va a iniciar de oficio, por petición motivada de otros órganos, de entidades o por denuncia. ¿Ya? Esas son las formas de cómo se inicia el procedimiento administrativo sancionador. Son válidas las actuaciones preliminares, es decir, antes de que yo decida iniciar un procedimiento administrativo, es válido que yo realice ciertas actuaciones preliminares. Como por ejemplo en el caso de la Contraloría. La Contraloría no te inicia un procedimiento administrativo sancionador de arranque, ¿no es cierto? Lo primero que hace son sus hallazgos, empieza a hacer una auditoría de cumplimiento o una desviación de cumplimiento, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver en la siguiente clase. Encuentra allí ciertas observaciones, te corre, traslado y te dice, preséntame tus comentarios de esta situación que he detectado. Vas a presentar tu descargo y de repente lo convenciste y todo se quedó allí. Esas son actuaciones preliminares. Solamente si es que no hubieses logrado desvirtuar estas observaciones, recién, por ejemplo, allí se iniciará un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ya? Bien, los hechos que han sido declarados como probados por resoluciones judiciales son vinculantes, ¿no? Es decir, si ya en el Poder Judicial, por ejemplo, se ha determinado que tú eres responsable por cierta situación, en el procedimiento administrativo ya no se podrá discutir esa resolución, ¿sí? Será al contrario vinculante. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo sancionador en la ley del procedimiento general? La notificación de cargos, la fase instructiva y la fase resolutora. La notificación de cargos debe ser expresamente notificada al administrado con la indicación expresa de cuáles son las actuaciones que se le están imputando, cuál es la posible sanción que le corresponde por esa infracción, ¿cierto? Y deberá detallarse de manera adecuada también todas las conductas que se le atribuyen. En la fase instructiva se va a llevar a cabo el procedimiento como la presentación de los descargos, la evaluación y la emisión de una resolución que acabe con la vía o con la fase instructiva, sobre la cual todavía en este caso el administrado puede presentar descargos. ¿Ya? O sea, imagínense, tiene 2 veces la oportunidad de presentar descargos. Primero, cuando le notifican los cargos, y segundo, cuando se agota la fase instructiva con un informe, ¿cierto? Recién después de esto es que con la resolución de la fase instructiva y los descargos que haya presentado el administrado, recién pasará a la siguiente fase, que ya será la fase resolutora para la aplicación de la sanción. ¿Qué es lo que debe contener las notificaciones, en este caso de cargos, ¿no? De cargas no, sino es de cargos en realidad. ¿Qué es lo que debe contener? En toda resolución, si a ustedes alguna vez les inician un procedimiento administrativo sancionador, ya sea de la Contraloría o un disciplinario, ¿no es cierto? Lo que primero tienen que ver ustedes de su cargo de notificación es que estén claramente identificados qué hechos se le están imputando. O sea, no puede ser una notificación ambigua. Expresamente me tienen que decir, ¿no? Señora Victoria Pérez, a usted le imputamos los siguientes hechos. Haber sobrevalorado el estudio de mercado. Haber consignado requisitos de calificación no contemplados en las bases, etc. Necesito una tipificación exacta de los hechos que se me están imputando. También una calificación de las infracciones que constituirían los hechos que se le imputan, ¿no es cierto? Es decir, debido a esta conducta, ¿no es cierto?, usted estaría infringiendo o cometiendo la infracción tal. Y me tienen que señalar cuál es la infracción que se me está imputando. No solamente el hecho,
sino también que ese hecho se encuadra en una infracción. Las posibles sanciones que se me pueden imponer. Me tiene que explicar esa notificación y decir, por si acaso, para esta infracción, la sanción puede ser esta o esta. Me tiene que notificar y me tiene que informar. También, ¿quién será la autoridad competente para imponer la sanción? Y la norma que atribuye la competencia sancionadora a la autoridad. ¿Cuál es la norma que está haciendo que la autoridad que me está notificando tenga en sí la potestad o la competencia sancionadora? Eso es lo que debería contener el cargo de notificación. Bien, en la fase instructiva se debe otorgar un plazo mínimo, de acuerdo al procedimiento administrativo general, de 5 días hábiles para que el administrado pueda defenderse. Luego de ese plazo, la autoridad instructora deberá efectuar todas las actuaciones necesarias para poder determinar la existencia o no de la conducta pasible de sanción. La autoridad instructora, al finalizar esta etapa, les mencionaba, tiene que emitir un informe. Se llama informe final de instrucción. Este informe debe ser motivado, debe contener las conductas infractoras, debe considerar en este caso la norma con la que se va a sancionar y además debe contener una propuesta de sanción, ¿ya? O también podría decir, pues, ¿sabes qué? Después de haber realizado las indagaciones del caso, no corresponde que se aplique una sanción porque no hay infracción. Esas son las dos posibilidades de lo que podría ser la fase instructora. Recién con esto, con ese informe y con los descargos, va a pasar a la siguiente etapa que sería la fase resolutora, que como les mencioné, ya es una autoridad distinta, de forma tal que la fase resolutora va a poder ser objetiva, porque él no tuvo ninguna información, él no ha investigado, él no ha encontrado medios probatorios, lo único que va a tener a su alcance será el informe que ha preparado el órgano instructor, donde está sustentando por qué sí es responsable este administrado, y el descargo, en este caso, del administrado, en el que está diciendo por qué no es el responsable. ¿Ya? Entonces, una vez que se haya emitido, les decía, este informe de la fase instructora, se remite al administrado para que presente otra vez descargos sobre ese informe. Y con eso todo se corre al órgano resolutor para que el resolutor pueda ya imponer sanción, o en todo caso debería decir, sabes, se queda aquí, no hay aplicación de sanción. ¿Ya? En el caso de el procedimiento administrativo sancionador, de la ley del procedimiento de la LPGA, sí considera que existen eximentes de responsabilidad. ¿Y qué son los eximentes de responsabilidad? Los eximentes de responsabilidad implican que a pesar de que tu acción ya constituye una infracción, a pesar de que sí constituye una infracción, porque sucede uno de estos hechos, no es posible que se te aplique sanción, porque es un eximente de responsabilidad. Uno de esos casos, por ejemplo, es que se trate de un caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. El obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad competente siempre que ésta afecte la aptitud para entender la infracción. Esos son eximentes de responsabilidad. A pesar de que eres culpable, no va a haber una aplicación de sanción. La orden obligatoria de autoridad competente expedida en ejercicio de sus funciones. Es decir, vamos a imaginar, ¿no? Ustedes pueden decir, Blanca, yo era asistente en la oficina de abastecimiento, ¿ya? Y en realidad a mí, mi jefe, de manera textual con este oficio, me dijo, tú tienes que tramitar esa certificación. Y yo la tramité porque él, que es mi jefe, ¿cierto?, me está ordenando obligatoriamente que yo realice esa actuación.
Por eso es que yo hice. Eso también constituye un eximente de responsabilidad. El error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal. ¿Sabes? Yo he cometido esa infracción porque la norma es tan confusa que realmente a mí me ha llevado a cometer este error, porque la norma justamente es confusa. Dice que tengo 8 días para presentar los documentos para la firma de contrato, pero luego me dice que le puedo dar 2 días. Entonces, para mí fue confuso y por eso es que he cometido la infracción de suscribir un contrato fuera del plazo. ¿Ya? Se me ocurre. También es un eximente de responsabilidad la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión del imputado. Su compañero Juan Carlos dice, pregunta, ¿es lícito obedecer órdenes contrarias a la ley? En este caso, estamos hablando de eximentes de responsabilidad, Juan Carlos. Y en este caso, a pesar de que, digamos, sea lícito o no, es un eximente de responsabilidad, porque tú estás trabajando bajo el orden y el mandato de tu jefe, por llamarlo así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estás recibiendo una orden obligatoria de que pueda realizar la función. Evidentemente, dice expedida en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? No va a ser, pues, que venga otra persona ajena al ejercicio de sus funciones y que ella te pueda imponer alguna actuación, ¿no es cierto? Pero digamos, si es que es tu jefe directo y te está diciendo que lo hagas, evidentemente, no estamos hablando aquí de que es algo, digamos, como tú le dices, es ilícito, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos poner este ejemplo? Que te digan, ¿sabes qué? Firme el contrato porque él está impedido para contratar con el Estado, pero yo te estoy ordenando que lo hagas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería un eximente de responsabilidad o no? ¿Qué sería? Claro, Juan Carlos dice, la Contraloría no lo considera así siempre, ¿no es cierto? Claro, no lo considera así siempre Juan Carlos porque nunca, o sea, casi nunca el que te da esa orden lo va a hacer por escrito, pues, o lo va a hacer así, ¿no es cierto? Siempre va a ser de manera verbal, por eso es que, pero si nosotros tuviésemos un documento en el que te está, en este caso, autorizando, entonces tú estás recibiendo una orden. Yo recuerdo una vez hace tiempo, cuando todavía tenía la oportunidad de trabajar en la administración pública, teníamos que declarar la nulidad de un proceso de selección porque habían transgresiones a la norma, ¿ya? Porque habían errores en los factores de evaluación. Entonces, a mí me dijo mi jefe que yo lo corrigiera solamente a través de un fe de ratas. Entonces yo le dije que esa falta no se podía subsanar o corregir con un fe de ratas, porque el fe de ratas solamente puede corregir errores materiales, es decir, me equivoqué en un número, voy a arreglarlo. Pero en este caso era la modificación de todos los factores de evaluación y que yo no lo podía hacer a través de un fe de ratas. Entonces, que para mí la vía idónea era la declaratoria de nulidad. Y yo recuerdo que mi jefe me dijo, no, tienes que hacerlo a través de un fe de ratas. Entonces realmente yo me sentía bastante presionada, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo hago. A través de un fe de ratas no hay problema, yo lo hago. Pero necesito que me envíes un informe, un correo, algo donde expresamente tú me estés diciendo, procede de esta forma. Y con eso no hay ningún problema, nos vamos juntos. ¿Ustedes creen que mi jefe quiso hacer eso? No, pues. Porque evidentemente se estaba comiendo una responsabilidad, ¿cierto? Y en este caso me dijo, no, pero entonces le dije, si no me vas a dar ese respaldo, quiere decir que no estás seguro de lo que me estás diciendo está bien. Entonces, ¿por qué me vas a hacer asumir una responsabilidad a mí de la cual tú no quieres compartir? Y me dijo que no me iba a mandar el correo. Entonces quedamos en que no se iba a hacer a través de un fe de ratas, sino que íbamos a pedir la nulidad. Entonces, a lo que quiero llegar es que también nosotros como funcionarios, como empleados, también como dice Juan Carlos, debemos saber aspectos legales para poder justamente, en este caso, poder sustentar frente a nuestro titular, frente a nuestro jefe,
la responsabilidad que estamos incurriendo, ¿ya? Su compañera Helen dice, ¿eximen de responsabilidad si el servidor pide opinión legal? No, porque el servidor finalmente es el que decide, ¿ya? O sea, en todo caso, podría ser tal vez un atenuante que vamos a ver que es diferente. Eximente de responsabilidad es distinto a un atenuante. El eximente es que no vas a tener responsabilidad, ¿ya? Bien, y vamos a conversar ahora. Miren, la subsanación voluntaria también es un eximente. ¿En qué consiste la subsanación voluntaria? Tú te has equivocado, pues realmente, ¿ya? Hace poco veíamos un caso de una área usuaria que no había cobrado una penalidad, ¿ya? Y decía que esa penalidad era poca, era de 300 soles, pero finalmente era una responsabilidad, ¿no? Entonces, estos administrados ya se habían enterado de que la Contraloría estaba tras sus pasos y que probablemente les iniciaran un procedimiento sancionador. Y lo que hicieron fue, pagamos los 300 soles. Hicieron un depósito a la cuenta de la entidad y dijo, ya está acá mi voucher, cuando me inicie mi procedimiento voy a pedir un eximente de responsabilidad, porque es subsanado voluntariamente, en este caso, el hecho constitutivo como infracción administrativa, que era haberle generado un perjuicio a la entidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, por allí también a veces es bueno asumir la responsabilidad y subsanar los hechos antes de, ¿no? ¿Ya te diste cuenta? Subsánalo. ¿Ya te diste cuenta que has cometido una infracción? Subsánala, de alguna forma. Bien, ¿cuáles son los atenuantes? Los atenuantes son si es que iniciado un procedimiento administrativo, el tema del eximente es que lo hayas hecho antes de que te inicien el procedimiento, ¿eh? Pero una vez que ya te iniciaron el procedimiento, tú no puedes decir, ya voy a reconocer ahora. No, eso ya no es eximente. En este caso, sí puede ser un atenuante. Te inicia el procedimiento administrativo y tú reconoces y dices, es cierto, pues he cometido una infracción, no ha habido intención, no ha habido de repente una mala fe, pero sí reconozco que ha habido en este caso un descuido, ¿no? Eso es un atenuante. ¿Qué significa el atenuante? Que la sanción a imponerte debe ser reducida por debajo de los mínimos que establezca la norma. También es un atenuante en los casos en los que la sanción aplicable sea una multa, pudiendo reducirse hasta la mitad de esa multa, ¿no? Y otros que establezcan las normas especiales. Cada norma especial, llámese ley de la Contraloría, llámese cualquier otra norma, tienen atenuantes específicos que podrían servir para disminuir la responsabilidad, ¿ya? Bien, Helen, para concluir ya con tu pregunta, en el caso de la opinión legal, no creo que eso exima de responsabilidad porque finalmente quien toma la decisión es el funcionario, ¿no es cierto? Entonces, este funcionario toma la responsabilidad porque esa opinión legal no es vinculante. Tú estás preguntándole y esa es su opinión. Inclusive los informes legales a veces vienen, ¿no? Salvo mejor parecer. O sea, te dejan encima, en este caso, la responsabilidad para que sea el funcionario quien tome esa decisión. ¿Ya? Bien, chicos, con eso habríamos avanzado hasta el tema de los atenuantes en el procedimiento administrativo general. El día de mañana conversaremos sobre todos los principios que deben regir en un procedimiento administrativo sancionador y conversaremos un poco de la responsabilidad de la Contraloría, que es la que por ahí estaba preguntando su compañero, para poder concluir con este tema de los procedimientos administrativos sancionadores. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta que tengan por allí? Si no, con eso terminamos. Hola, Ivana. Juan Carlos dice, generalmente he tenido problemas por no querer hacer lo contrario de la ley. Es cierto, Juan Carlos, es el hecho de ser un funcionario, un trabajador público, acarrea bastante responsabilidad en este sentido, ¿no? Te lo digo porque yo también he sido trabajadora pública y muchas veces he tenido que tomar decisiones de pararme en mi sitio y decir, no, o sea, esto no va así, ¿no? Pero, bueno, pues hay que seguir en el camino, ¿no? Hay que seguir porque finalmente las responsabilidades nos van a llegar en algún momento. Y lo más triste es que existe ese dicho que la soga siempre se rompe por el lado más débil. Al final, a los que dieron la orden nunca les pasa nada.
y aquel trabajador que de repente apoyó, hizo algo, a ellos sí les va a caer toda la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo importante y la recomendación, creo yo, jóvenes, en este tema, es que todas sus actuaciones siempre estén dentro del margen de la ley, dentro de la aplicación, dentro de los principios, dentro de los criterios de la ley que hemos visto en la clase pasada, ¿cierto? Y que además siempre sean decisiones fundadas, motivadas. Si tienen que hacer su informe, hagan su informe, por qué están tomando determinada decisión, con todas las circunstancias para que ello los pueda ayudar en un posible deslinde de responsabilidades. ¿Ya? Bien. Bien, chicos, gracias. Juan Carlos, Helen, por participar. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Gracias, Sheila.